La derrota de los gobiernos progresistas y el regreso del golpismo a América Latina generó una profunda decepción en el continente latinoamericano. Sin embargo, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018 regresó la esperanza no solamente a México, sino una vez más a todo el continente. Y ese enorme país, tan lejos de Dios como se dijo y tan cerca de los Estados Unidos, volvía a representar, como en otros momentos de la historia, un rayo de luz, un faro, una esperanza a un continente que necesita no estar abandonado y no seguir en su soledad. Detrás de la victoria de López Obrador estaba el Movimiento de Regeneración Democrática, Morena, que ahora mismo está en un proceso de renovación de su presidencia y de su Secretaría General. Para hablar de esto tenemos hoy a una luchadora imprescindible, una de esas mujeres que ha acompañado todos los procesos de cambio, no solamente en México, sino también en el continente, y que va en fórmula con Mario Delgado. Es un placer hoy, en La Frontera, calentando motores, entrevistar a Donají Alba. Solo así, abrazarles mucho, decirles que amor con amor se paga. Que sí hice todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Ténganme paciencia y confianza, porque nos están entregando un país en quiebra. ¡Viva México! ¡Viva México! Donají, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en nuestra frontera. Muy buenos días para mí, buenas tardes para ti. Gracias por este espacio, un gusto verte. Oye, Donají, uno de los problemas principales que tienen los partidos políticos siempre son los procesos internos, ¿no? Que son siempre duros, a menudo desagradables y que sin embargo son imprescindibles. Sí, bueno, es mi primera experiencia en un partido político y sí, observo que siempre es un problema el momento de decidir candidaturas, de renovar la dirigencia interna. En Morena tenemos como principio decidir todo por consenso, es la primera regla. Y después tenemos otros métodos que teóricamente deberían ayudarnos a fomentar la solución de conflictos. Por ejemplo, hacemos sorteos para decidir algunas candidaturas, hacemos encuestas, es decir, si no llegamos a un consenso, podemos hacer alguna encuesta, algún método que elimine esta como batalla personal entre dos personas que legítimamente tienen aspiraciones. Estamos en esa búsqueda, no quiero decir que lo hayamos logrado, pero definitivamente sí tenemos la conciencia de que una contienda interna puede hacer más graves conflictos que tendrían que solucionarse porque estamos en el mismo proyecto. Donají, estamos en mitad del COVID-19 que ha generado profundos movimientos, ¿no? Terremotos en nuestros países, y hay dos grandes soluciones encima de la mesa.
Algunos pensamos que lo que está haciendo el COVID-19 es acelerar tendencias que ya estaban en nuestros países. Una es la solución vía mercado, vía beneficios, vía intereses individuales, y la otra es aprovechar esta conciencia de la necesidad de lo público para intentar buscar unas salidas que sean colectivas, pero que tienen la necesidad de que la ciudadanía se comprometa en ellas. ¿Qué perspectiva tienes tú de esto? Sí, bueno, en México hemos hecho muchas cosas, tanto en el partido como en el gobierno. Por ponerte el ejemplo del partido, es claro, los partidos políticos en México reciben financiamiento público y Morena, dependiendo de cuánto su éxito en las elecciones. En Morena, evidentemente, ganamos muchos procesos y donamos el 50% de las prerrogativas del dinero público que recibimos justamente para comprar medicamentos, para ayudar a las medicinas. Somos el único partido que lo ha hecho. Y así lo haremos en el futuro. Morena tiene como principio que ese dinero, pues no podemos dejar de recibirlo, es una cosa que está en la ley, pero el dinero no sirve más que para solucionar problemas, y en este momento el problema es tener un sistema de salud fuerte que ayude a los mexicanos. En España, don Ají, en España la derecha regalaba obra pública a empresarios que después le permitían dar sobresueldos a la derecha. Vosotros me decís que los militantes, los cargos públicos utilizan parte de su remuneración para, ¿no?, en este caso concreto, poder comprar medicinas a los sectores más vulnerables. Una diferencia. Sí, comprar medicinas. El sistema de salud mexicano estaba abandonado. Necesitamos dinero para contratar para contratar médicos, enfermeras, para comprar medicamentos, para financiar el tema de la vacuna, que el gobierno mexicano está en un acuerdo con el gobierno argentino para tener una vacuna lo más pronto posible. Para todas estas cosas, no para hacer negocio de nadie ni para recuperar empresas, que es lo que también se hacía antes. En épocas de crisis era el mejor momento para recuperar, para fomentar y financiar a las empresas de los amigos de los gobiernos en cuestión. Eso ya no se hace, y tanto el partido como el gobierno están pues peleando por que no ocurra. Don Ají, en esa dirección repetimos muchas veces que las fuerzas progresistas ganan en el gobierno, pero no el poder. Y siempre tienen enormes dificultades, pese a ganar unas elecciones, para poder poner en marcha su programa electoral, ¿no? Y vienen todo tipo, ¿no?, de ataques para intentar impedir que los compromisos electorales se lleven a buen puerto. ¿Cómo está la situación ahora mismo en México después de la experiencia de un par de años de gobierno? Sí, bueno, en este momento el tema de la pandemia ha generado pues un ataque brutal de la derecha, y bueno, también el hecho de que ya empezamos el periodo electoral. Tendremos una de las elecciones más grandes en México el año que viene. Se renovarán 30 congresos, casi la mayoría de las presidencias municipales en el país, 15 estados cambiarán de gobernador. Es decir, es una elección muy grande. Y bueno, en ese sentido, por supuesto que la derecha ha aprovechado para organizarse y tener unas estrategias que no necesariamente para combatir la corrupción ni para ayudar en este momento de crisis, sino para combatir el gobierno y que les reditúe. Ahora, no sé qué tanto impacto puedan tener, porque no son gobiernos bien evaluados los que se están metiendo, son los estados más reaccionarios. Están, digamos, tratando de organizarse. También un sector de la sociedad ha intentado organizarse en contra de Andrés Manuel, pero sin mucho éxito, te soy sincera. La derecha quedó muy golpeada después de la victoria de 2018 y está buscando un discurso que los aglutine, una estrategia que les reditúe. No les reditúa porque Andrés Manuel tiene todavía una aceptación muy alta entre la sociedad, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia. Desde el día 1, Andrés Manuel empezó a cambiar este país en temas de corrupción. Desde el día 0 empezó a hacer grandes cambios, bajó los sueldos de los burócratas que mejor cobraban, combatió la corrupción. En este momento tenemos a un caso muy emblemático, digamos. No solamente combatió el sistema mismo, sino que estamos observando juicios justos
que están sacando a la luz muchas cosas que ya sospechábamos. El caso Lozoya, por ejemplo, un político que generó muchas riquezas para su partido, en este momento está siendo juzgado en un juicio justo. Es decir, no hay manera que la derecha pueda tener ni un símbolo ni una estrategia, nada que pueda redituar para combatir al gobierno mexicano. Sin embargo, déjame decirte que una de las estrategias que he visto repetidas, tanto en América Latina como en Europa o aquí en España, es el intento siempre de fragmentar y de dividir a las fuerzas, en este caso, que apoyan una estructura de cambio, ¿no? Y hacen bien esa tarea, ¿no? Utilizando medios de comunicación, utilizando todo tipo de estrategias. Decía un dirigente mexicano que nadie resiste, ¿no? 3 cañonazos de 10.000 pesos. Luego alguien lo adaptó a la inflación y dijo que nadie resiste 3 escopetazos de $50.000. Hay una voluntad, ya digo, por parte de la derecha de fragmentar a la izquierda. Sí puede haber una voluntad. Hasta ahora no ha habido, digamos, un caso terrible en la izquierda que responda a esta fragmentación. Yo creo que más bien son intentos aislados. Claro, no podemos nada más confiarnos. Tiene que haber un compromiso, por ejemplo, de los militantes de Morena, y tendría que existir mucho más digamos, un acompañamiento del partido para los gobiernos, para los representantes populares, para la militancia, porque es ahí donde radica no solamente el relevo, los que vengan en el partido y en las nuevas candidaturas, sino también en el partido tenemos que generar el apoyo al presidente, el combate en el discurso, en la calle. Ahora se vuelve un poco más complicado porque evidentemente somos un partido de masas que está en la calle, que actúa, que sale a brigadas. Ahora no podemos hacerlo. Entonces, sí estamos en ese momento en que tenemos que reencontrar la manera de que el partido siga siendo una estrategia de concientización. Creo que uno de los principales problemas que han tenido las fuerzas progresistas, tanto en América Latina como en Europa, ha sido la falta de energía o incluso el fracaso a la hora de construir un partido diferente, ¿no? Un partido movimiento. Y al final, bueno, pues eso se ha traducido en una falta de diálogo con la ciudadanía, o incluso la incapacidad de dar respuesta al lawfare, ¿no? a estos golpes parlamentarios donde no ha habido una respuesta por parte de un partido que tendría que haber estado más conectado con la sociedad. Tú te presentas, ¿no?, a este proceso de renovación de la dirigencia y coincides en buena medida en determinados planteamientos con Mario Delgado. ¿Cómo ha sido esta coincidencia? ¿Cómo ha sido este encuentro? Sí, Mario, perdón, tanto Mario como yo somos fundadores de Morena, y tanto Mario como yo tenemos claro que hay muchos puntos que nos reúnen con la militancia. Primero, el reconocimiento de todo el mosaico de aspectos que representa Morena. Primero, sí, hay muchos empresarios, hay académicos, pero también hay feministas, también hay indígenas. Morena es muchas cosas y siempre ha sido así, y tenemos que reconocer todo ese mosaico que nos llevó a tener el triunfo en 2018. Luego, la institucionalidad que necesita Morena. Morena necesita tener instituciones firmes, que sean justas para todos nosotros, y renovación, porque en este momento muchos compañeros se fueron a los gobiernos, nos faltan muchos cuadros, los tenemos, nada más que tenemos que encontrarlos. Y los vamos a encontrar a través de la formación política. Hay un gran problema, un déficit de formación en todas las fuerzas políticas de la izquierda mundial, ¿no? Como que la formación ha dejado de ser relevante. En cambio, tanto Mario como tú, me consta que estáis muy, muy preocupados por ese aspecto. Sí, es una propuesta que dejó Andrés Manuel. Él, antes de irse a gobernar la presidencia de la República, nos dejó tareas, y una de ellas era crear un instituto de formación política que contara con la mayoría de las prerrogativas que tiene el partido, porque él sabía que necesitábamos no solamente, como te digo, encontrar a nuevos cuadros, necesitaba asegurar el relevo generacional, sino que también sabía que la formación política era una herramienta de organización en las calles. Somos un partido que trabaja en eso, gastándose las suelas de los zapatos, haciendo la talacha. Entonces, tanto Mario como yo queremos que este instituto tenga toda la fuerza
para que haya presencia en todo el país. Nosotros, además de acompañar la formación política, de fomentar esta formación, no solamente entre los militantes, también entre los dirigentes. Creo que a veces es más necesario formación política para los aspirantes a cualquier candidatura o los dirigentes nacionales. Y bueno, solamente a través de este instituto se puede hacer y queremos que tenga toda la fuerza. Otra cosa es que Mario y yo coincidimos, es la presencia en los territorios. Andrés Manuel no hizo un partido sentado en una oficina en la Ciudad de México. Él salió, recorrió todos los municipios del país, habló con todos los compañeros en todos lados, fomentó la creación de pequeñas estructuras, comités por sección electoral que defendieran la elección, y ahora se necesita estos mismos comités que defiendan el proyecto del gobierno. Solamente estando en el lugar, haciendo la talacha, como hemos hecho siempre, vamos a poder defender a la 4T justamente frente a los embates de los que tú hablas. La desinformación es muy grande. Las mentiras, la infodemia, las mentiras falsas están presentes, como sabemos, en todo el mundo. Entonces necesitamos informarnos. Por ejemplo, no hemos publicado más nuestro periódico, Regeneración, que era un periódico con el que nosotros salíamos a caminar las calles. Tiene que publicarse también como estrategia de formación política y territorial. Con el Regeneración nosotros íbamos a las calles y hablábamos con la gente. Era como el pase para poder entablar una conversación en un parque, en la puerta de una casa. Ahora no lo tenemos. Esa es otra cosa que creo que tenemos que seguir utilizando. En fin, todo lo que tenga que usarse con la estrategia de generar trabajo territorial, de tener un pie en la calle y de poder reconocer el mosaico que es Morena, la pluralidad. Aquí siempre se plantea que cuanto más democrático es un partido, menos efectivo es, menos ejecutivo es. Bueno, yo creo que tenemos nosotros que hay momentos en los que es decisivo tener estrategias democráticas y justas. Claro, lograr consensos, que al final es lo que logramos en Morena, es muy complicado. Entonces, por eso a veces preferimos dejar las cosas al azar. Todos, por lo que te decía, tenemos como estrategias a veces usar una tómbola. Las candidaturas plurinominales se eligen a través de una tómbola. O las encuestas. Las encuestas son un medio, digamos, objetivo, que puede tener ciertas calidades científico, que puede ayudarnos a resolver un conflicto grande. Claro, el tema es que todo el mundo tenga claridad de cómo son los procesos, de que no haya ninguna trampa, de dar reconocimiento a todas las voces de Morena. Has planteado que tanto Mario Delgado como tú tenéis una visión del partido, bueno, dialogante, inclusiva, itinerante, es decir, que tengo la sensación de que incidís más en la parte movimiento, dando por sentado que la parte partido la tenéis muy interiorizada porque venís, ¿no?, desde los inicios y si interpreto bien tus palabras, bueno, pues parece que estáis apostando, ¿no?, por atreveros a esa mayor democratización, intentando romper esa maldición que decíamos hace un momento de que una mayor democratización impide de alguna manera la condición ejecutiva. Sin embargo, quería preguntarte por 5 o 6 asuntos concretos que creo que son esenciales, ¿no?, y que no podemos perder de vista que Morena es un partido con una vocación transformadora. Y quería preguntar cuál es vuestra opinión sobre, ya digo, 5 o 6 asuntos que creo que son esenciales, ¿no? El primero es, y tiene que ver con el COVID, ¿no?, y con esta zoonosis, con este paso de las enfermedades de los animales a los seres humanos y por esta depredación medioambiental que nos está amenazando y de la cual nos hemos olvidado por culpa del COVID, pero que está en el corazón de los problemas. ¿Cuál es vuestra posición respecto del medio ambiente? Bueno, creo que en México el problema del medio ambiente tiene que ver también con la pobreza. Los campesinos, aquellos que cuidan el campo, que viven de él, no tienen las condiciones suficientes a veces para sobrevivir. Por lo tanto, el problema del medio ambiente también es un problema económico. Tenemos que garantizar que todas aquellas personas que viven en el campo, que tienen una concepción, digamos, del campo como su medio de sobrevivencia, como su medio de vida, que todas esas culturas que están en esas zonas rurales de México tienen garantizados sus derechos y tienen garantizado su bienestar. Tenemos que reivindicar
el ser agricultor, el ser ganadero, no solamente por un tema de producción, sino también por rescatar las culturas que viven ahí. En México hay muchas estrategias agrícolas que reivindican en la recuperación, la conexión con el medio ambiente, la recuperación de las culturas ancestrales. Eso tenemos que hacerlo. En Morena tenemos estrategias, claro, todas relacionadas con la economía. El gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo muy grande por fomentar que los que viven en peores condiciones, que en muchas ocasiones son los indígenas y campesinos, tengan una mejor calidad de vida. Ahora hay programas sociales para ellos y se tienen que sostener. La segunda era pobreza y trabajo, pero prácticamente ya me la has contestado. Sí, bueno, en México, en Morena, el lema sigue siendo primero los pobres, por el bien de todos. Es decir, para que haya bienestar en la sociedad mexicana, primero tiene que haber buenas condiciones para los que siempre han vivido peor. Tercero, don Ají, el papel de las mujeres. Sí. Mira, México es una sociedad que fue educada por las películas de Pedro Infante. Eso es lo que he dicho estos días. Pedro Infante, el macho a caballo que se atreve, que es viril, que es impulsivo. Así fuimos educados. Morena no está exento de reacciones como esta porque somos parte de la sociedad. Ahora bien, yo creo que en Morena tenemos que garantizar que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y a participar en política desde la izquierda, no solamente para defenderse de la violencia, que eso tendría que darse ya por asentado. Tendríamos que defender también la libertad de las mujeres, la libertad a disfrutar de su cuerpo, a hacer política en Minefala si les da la gana, a tener hijos, a no tener hijos. Tendremos que tener una estrategia que garantice la libertad de nosotras como militantes. Estamos en esa construcción. Hay momentos en que es difícil, no solamente por la sociedad en la que vivimos, sino por las costumbres. Digamos que el sentido común del mexicano es no reconocerlo. Tenemos que dar una lucha muy grande. Y para eso nos hacen falta cosas. Se propuso la institucionalización de un protocolo contra la violencia política contra las mujeres en Morena y no se ha institucionalizado. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo se lucha o cómo se posiciona? Iba a decir lucha porque hay otros partidos políticos que han decidido no luchar, sino que se han integrado en las mafias empresariales, mediáticas y del narco. Bueno, los principios, aunque creo que justamente eso nos ha hecho falta. Sí, tenemos compañeros que están presentes en gobiernos y que tienen principios, pero sin el acompañamiento de un partido, cualquier cosa puede pasar. Entonces, justamente la formación política, el que un comité ejecutivo estatal o nacional esté presente en los lugares, acompañe a los compañeros, es muy importante. Ahora que hemos estado visitando algunos estados, nos han contado que a veces el tema es que los compañeros están solos en sus representaciones, que un presidente municipal a veces recibe no la sugerencia, sino la amenaza de un grupo de narcotraficantes que los obliga a tomar ciertos acuerdos con ellos para sobrevivir. Tiene que haber acompañamiento para esos casos, no los podemos dejar a la deriva y, por supuesto, observar, vigilar y sancionar si es necesario a aquellos que se salen de los principios de Morena. Y una última pregunta. España tiene ahora mismo un poco de luz gracias a que ha habido un viraje en la Unión Europea. América Latina tiene el problema de que el neoliberalismo ha desmantelado la UNASUR. ¿Qué perspectiva tenéis desde vuestra mirada de reconstrucción, ¿no? Y continuación de los elementos más brillantes de Morena? ¿Cuál es la mirada respecto de los asuntos internacionales? Bueno, Andrés Manuel siempre fue muy estratégico en ese tema. Nos dijo que primero resolviéramos nuestro asunto mexicano, ganar la presidencia, pero ahora ha tenido estrategias. El hecho de que haya recibido a Evo Morales, que haya ayudado a Argentina a resolver su deuda, que estemos haciendo la vacuna junto con el gobierno argentino, ha ido avanzando. Es decir, en la medida en que podemos resolver lo nuestro, podemos ayudar a los otros o, por ejemplo, podemos ir a plantarnos al imperio, pararnos frente a Trump y decirle que necesitamos ayuda para ciertas cosas y que tiene que reconocer la presencia de los mexicanos en Estados Unidos.
En Morena también hemos tenido estrategias, creo que nos falta mucho, porque efectivamente gobiernos como el mexicano tienen que ser quien genere la cohesión en América, no solo en América Latina, sino también con nuestros vecinos del norte, para que las luchas progresistas progresen y nos arropemos en el continente. Creo que todavía nos falta en ese punto, pero se han hecho varias cosas, ¿no? Donají Alba, que junto con Mario Delgado se presentan a la renovación de la presidencia y de la Secretaría General de Morena. Oye, Donají, ¿vas en bicicleta? Sí, voy en bicicleta, soy ciclista. Pues en la Ciudad de México, ser ciclista también representa tener una militancia, ¿no? Es decir, usar ese medio de transporte que te libera, que te hace ver tu ciudad de una manera distinta, también pues es enfrentarse al sentido común de usar auto. Yo uso bicicleta porque lo decidí, porque el auto nunca ha sido como una estrategia que me simpatice y lo disfruto mucho, me relaja. Bueno. Dejo el teléfono a un lado. Ah, qué bueno. A pedalear. Oye, Donají, una de las cosas que parece que no se preocupa a los dirigentes es de las relaciones afectivas de la gente, ¿no? Y que creo que estamos en un gran desastre afectivo, ¿no? Como bien sabemos los sociólogos y los politólogos, se están reinventando, ¿no? También las fórmulas de conocernos, los espacios, ¿no? Tú también estás preocupada también y muy atenta a cómo evoluciona todo este mundo, ¿no? Sí. Bueno, yo te voy a platicar ya personalmente. Soy soltera, he decidido estar soltera. Ajá. Y me he dado cuenta que una nueva manera que tenemos de relacionarnos es a través de las aplicaciones para conocer gente. Soy una mujer libre, no siempre he reivindicado el derecho de usar mi cuerpo como me dé la gana. Entonces, pues eso, me divierto cuando tengo tiempo, a veces generalmente no. Pero creo que es una nueva manera. ¿No sabes cuántas parejas conozco que han nacido en Tinder, ¿no? Y en otras redes sociales? Muchas. Sí, depende de lo que uno busque. Creo que también se ha evolucionado el tema de cómo decidimos establecer una relación de pareja. La relación tradicional mexicana de que pedir la mano, y creo que eso, las mujeres que deciden hacerlo así están en su derecho. Yo creo que a medida que ha pasado el tiempo no me ha interesado mucho, pero a través de las aplicaciones, pues es interesante conocer gente nueva, distinta, que no conocerías en tu ámbito cercano. Eso, pues bueno, hay que intentarlo. Yo invito a todas las compañeras a meterse a Tinder y ver qué pasa, a darse una oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Yo te tomo la palabra a ver qué hago. Oye, nos vamos. Hay una cosa que creo que ahí tú y yo nos hemos encontrado siempre, ¿no? Y es en esa condición de brigadear, ¿no? En esa condición militante, de estar siempre en el barro y estar en el lado correcto de la historia, es decir, estar en la parte, ¿no?, que despliega el espíritu de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, y no estar del lado de los que la frenan, ¿no? Y para ti eso, desde que te conozco, es un elemento muy, muy relevante. Tú te has venido a hacer la talacha a México conmigo, y eso ha sido maravilloso. Cansarte, terminar exhausto, pero súper feliz de haber conocido mucha gente, de haber hablado con muchos compañeros, de haber madrugado, pero aprovechando el tiempo. Eso creo que nos gusta a los dos, nos hemos divertido. Así es. Donají Alba, quien junto con Mario Delgado, como decíamos, pues están peleando para renovar la dirigencia de Morena. Mucha suerte a vosotros dos, suerte también a los demás participantes y suerte, sobre todo a Morena, porque la suerte de Morena creo que es la suerte de México. Un abrazo muy fuerte desde España, Donají. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo para ti. Hasta pronto.